El sol de nuestra España. El programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Presenta este momento en el sol de nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Señoras y señores, estamos en el sol de nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país, en este rinconcito tan particular del Centro Asturiano de Buenos Aires. Y a propósito, justamente hablando del Asturiano de Buenos Aires, les quiero comentar que hoy, a las 20:30, va a estar la gran fiesta del deporte en el Campo Covadonga, allí en Vicente López, en Avenida Libertador 1081. Una jornada de sábado que se presta, después de que lleguemos a ver el Mundial, el partido de hoy de Argentina con Australia, así que bueno, después a disfrutar también, a disfrutarlo realmente, lo que tiene que ver, porque saben que los octavos de final se pueden ver en el club también, en el Centro Asturiano, aquellos que a esta hora nos están escuchando y quieren alentar a la selección argentina, bueno, ya está todo armado, también para concurrir, aquellos que quieran, hoy que a las 4 de la tarde está el partido de la selección argentina, con Messi a la cabeza, así que bueno, si quieren vivir los octavos de final, lo pueden ver perfectamente todos en el club, en el Centro Asturiano, alentando a la selección argentina, así que enhorabuena, esa es la propuesta para hoy a las 4 de la tarde, y luego a las 20:30, la gran fiesta del deporte allí en el Campo Covadonga. En otro orden de cosas, porque hay mucha gente que ya nos está llamando y nos está consultando, les recordamos que ya están a la venta las tarjetas para poder adquirir para el tradicional asado de fin de año, una excelente propuesta y que en esta ocasión se va a realizar el sábado 17 de diciembre, o sea, de aquí a 2 sábados. Esto va a ser a la hora 13 en el Campo Covadonga. Recuerden, sábado 17 a la hora 13 en el Campo Covadonga en Vicente López. Además va a estar actuando el conjunto Pelayo del querido y recordado Manolo del Campo, su banda de gaitas, los Tres Llanes. Bueno, se va a disfrutar de una jornada para cerrar un broche de oro magnífico a este ciclo 2022, obviamente, y ya preparando el 2023 del Centro Asturiano de Buenos Aires. Y además les quiero comentar que el mismo sábado 17, pero a las 20 horas, se va a llevar adelante el tercer tiempo. Todo esto que tiene que ver con el ámbito deportivo. Así que bueno, para que lo tengan en cuenta, les recordamos medios de contacto del Centro Asturiano de Buenos Aires para que lo tengan en cuenta. El que quiera a través de un mail puede hacerlo de esta manera: asturiano1081 en números @gmail.com. Reitero, asturiano1081 en números @gmail.com, o también a otra que es informativos @centroasturianobsas.org.ar. Reitero, informativos @centroasturianobsas.org.ar. Y el teléfono del asturiano, que es 11, para informes, 11 51 58 58 58. Reitero, 11 51 58 58. Bueno, vamos a otro tema que es muy importante. Señoras y señores, disfruten de esta temporada de pileta del Centro Asturiano de Buenos Aires, la temporada de pileta 2022-2023, donde pueden disfrutar la familia de este gran verano en las instalaciones magníficas del Asturiano, allí en Vicente López. Tienen la propuesta de temporada, el carnet de temporada, tienen el mensual, el quincenal, el semanal y el diario. Los valores están disponibles en la administración de la institución. Para más informes, 11 50 27 0081. Reitero, 11 50 27 0081. Una excelente propuesta con solarium, actividades acuáticas, pileta libre exclusiva. Bueno, simplemente cerrar los ojos
y decir, llega el verano y disfrutarlo también. Y hablando de verano, justamente la colonia de verano ya se pone en marcha, el periodo 2022-2023 también en el Asturiano. El inicio el 19 de diciembre, el lunes 19 de diciembre, para chicos de 3 a 12 años de edad, guardia de preingreso, de media jornada, jornada completa. Una excelente propuesta, con actividades deportivas, recreación y talleres, y también lo que tiene que ver con la pileta exclusiva, la invitación, obviamente, chicos de 3 a 12, jornada completa, media jornada, así que eso lo pueden manejar, pero es una excelente propuesta. Por un lado la pileta, por otro lado la colonia de vacaciones, colonia de verano del centro asturiano. Hay un teléfono que les voy a dar para que se pongan en cuenta, teniendo en cuenta el teléfono, que es 11 35 93 0101. Reitero, 11 35 93 0101. Estamos. Y si no, nos llaman acá al programa, que con todo gusto, como habitualmente algunos que no llegan a tomar papel y lápiz a mano, le brindamos obviamente la información acá en el programa para que lo tengan. Bueno, señoras y señores, les voy a contar algo. Tengo en línea un caballero. Al caballero lo conozco personalmente en algún evento, en alguna reunión que hemos llevado adelante con nuestra colectividad española y mismo con el Centro Asturiano de Buenos Aires. Un caballero que fue presidente en su momento, ya es expresidente del Centro Asturiano de Buenos Aires, fue presidente, estuvo en la comisión directiva, ha trabajado muchísimo realmente y lo sigue haciendo desde otro punto de vista porque está ligado a la colectividad asturiana. Y sin lugar a dudas hay que entenderlo porque él emprendió una aventura empresarial acá en la Argentina cuando vino de su Asturias natal. Así que lo tengo en línea al caballero, lo voy a presentar. Él es Ismael Prieto Canellada. Estimado Ismael, muy buen día, buen sábado. Oscar Di Propio Bernard, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Todo muy bien, muy contento de poder hablar para tu radio y para el Centro Asturiano. Muy bien. Bueno, Ismael, es un gusto realmente. Yo cuando he visto tu foto, permíteme que te tutee, porque como nos conocemos, cuando he visto tu foto dije, ahora me ubico quién es Ismael, porque a veces, claro, nos saludamos, nos ponemos a charlar, y uno a veces que con tanta gente que a ti te pasa lo mismo, Ismael, empieza a conversar, y uno se pierde con toda la gente que conoce, pero bueno, enhorabuena que hoy te tenemos acá, en este rinconcito del Centro Asturiano de Buenos Aires, aquí en el Sol de Nuestra España, edición federal en Radio del Pueblo, tú que la conoces, la antigua y legendaria Radio del Pueblo, ¿está? Así que por eso. Bueno, Ismael, contanos un poquito porque tú has llegado desde Asturias, de un lugar muy especial. Creo que naciste en Torazo, puede ser, ¿no? Lo que es Cabranes. Correcto. Yo nací en Torazo, casualmente hoy, a estos días se están festejando ya las fiestas de fin de año y bueno, sí, un pueblito muy tradicional, como es para todos, cada uno su pueblo es el más lindo, el mejor. Claro. Y todos tenemos razón, siempre el nuestro es el mejor, aunque no lo sea. Claro que sí. Claro que sí. ¿Hace cuántos años llegaste a la Argentina, estimado Ismael? Contanos un poquito. Bueno, llegué a la Argentina el 5 de mayo del 57. Apa, mirá vos. De eso me acuerdo perfectamente. Ajá, sí. Y de ahí para acá, estoy en la Argentina, voy a Asturias, España, seguido, felizmente. Bien. Y bueno, pero siempre aquí, acá hice mi vida, me casé, sí. Tengo hijos, nietos, ya bueno, mi familia está en la Argentina. Y yo muy contento de estar aquí también. Claro. Y siempre participando del Centro Asturiano, de la colectividad,
española en general. Bien, perfecto. Eso es muy importante, tener la participación, por más de que en estos momentos no estás ejerciendo un cargo, estimado Ismael, pero lo importante es estar presente con la institución, con quienes llevan adelante las riendas del Centro Asturiano de Buenos Aires, y siempre colaborando, que eso es pero muy importante. Y bueno, y por supuesto, llegaste a la Argentina, acá, bueno, formaste tu familia. Contanos un poquito, Ismael, algo de tus vivencias. Bueno, yo llegué a la Argentina y como el 100% o 90% de los españoles, empecé a trabajar en gastronomía, empecé en eso, que somos los asturianos, somos muchos los que estamos en eso. Y ahí trabajé varios años en distintos lugares, no mucho, no fui de cambiar trabajos. Siempre firme y siempre trabajando. Perfecto. Y bueno, después me establecí y bueno, en la gastronomía anduve bien, por suerte no me puedo quejar. Bien. Y aquí estoy, Perfecto. Ahora disfrutando de mi trabajo y con la compañía de mi señora, mis hijos y mis nietos. ¿Cómo se llama la patrona, querido Ismael? Mira, mi señora es española también, gallega, María del Carmen. María del Carmen. ¿De qué parte de Galicia nació María del Carmen, Ismael? María del Carmen nació en la provincia de Lugo, en Monforte de Lemos. Ah, perfecto. Sí. ¿Hijos cuántos tienes? Contanos un poquito. Bueno, tenemos 2 hijos. Bien. Y 6 nietos. Uy. Me imagino que va a haber. Hay que progresar y bueno, sí, 3 de cada hijo y bueno, todo bien, todos trabajan, todos estudian. Sí. Y felizmente estamos todos bien. Bueno, así que lo importante, te asentaste acá en la Argentina, en Buenos Aires, la actividad del rubro gastronómico, has delegado a tus hijos también, obviamente, lo que vos les inculcaste, ¿no? El trabajo, eso importante, esa palabra, trabajo, le has inculcado eso. Perfecto, Ismael, perfecto. ¿Y cómo llegaste al Centro Asturiano? Contanos. Bueno, yo al Centro Asturiano cuando vine de España ya me hice socio. Bien. Y ahí estuve de socio muchos años. Después trabajando, me ocupaba más de trabajar que... Y bueno, un día me invitaron para participar en la junta directiva y... uno de ellos, Manolo del Campo, en paz descanse. Mi querido Manolo del Campo, que lo recuerdo, claro que sí. Bueno, varios, Manuel Rodríguez, expresidente, varios presidentes, varios amigos. Perfecto. Y ahí empecé a colaborar y trabajar y empecé en fiestas y de ahí pasé por casi todos los cargos. Perfecto. Y hoy acompañando a todas las actividades del Centro Asturiano desde tu sector, ¿no? Desde tu lugar como asociado y como expresidente también de la institución, ¿no es cierto? Sí, yo trato de apoyar a la gente que está trabajando, que lo está haciendo muy bien. Bien. Y el centro está en muy buenas condiciones, Está muy estable, muy bien. Así que felicito a la Junta Directiva, empezando por el presidente y toda su Junta Directiva, que lo están haciendo muy bien. La verdad que sí. Esto hay que destacarlo, Ismael, el trabajo que lleva esta y las anteriores comisiones directivas también, obviamente, que han hecho un trabajo realmente bellísimo, espectacular, y se destaca en la colectividad española, y inclusive cuando vienen invitados de nuestra madre patria, lo hacen notar, y eso es muy importante. Así que, bueno, Ismael, yo sé que a esta hora estarás por dar una vueltita, a caminar un rato, ahí ya va la hora del almuerzo, en un rato también. Yo te quiero agradecer, ya que hablamos de rubro gastronómico, charlamos también del almuerzo, así que, querido Ismael, yo te agradezco este ratito, espero verte pronto, así charlamos personalmente y darte un gran abrazo, que hace un tiempo que no nos vemos, y agradecerte aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal, porque vamos para todo el país, este ratito contigo y tus vivencias, vos como protagonista del día aquí en el programa, estimado Ismael. Va a ser un gusto vernos. Claro que sí. Claro que sí. Y, bueno, y ahora ya estoy preparando para dentro de
una hora o dos e ir para almorzar al centro asturiano. Vamos todavía, prepárese. Y escúchame, vas a alentar obviamente hoy a la selección argentina Sí. Y el martes a la selección española, obvio. La mesa que tenemos hoy para almorzar está frente al televisor. Bien. Para estar almorzando y tranquilos viéndolo. Pero, va a ser un éxito. Pero, hoy va a ser un éxito. Ya lo creo. Así que, bueno, mi querido Ismael Prieto Canellada, gracias por este ratito aquí en nuestro programa. Te mando un gran abrazo, espero vernos ya prontito. Seguramente en la fiesta, en el evento del 17 de diciembre, si estás acá en Buenos Aires, nos vamos a reencontrar. Sí. Ahí está, y vamos a aprovechar para charlar un ratito. Te mando un gran abrazo y mira, para cerrar la charla contigo, en esta jornada de este día, sábado 3 de diciembre, vamos a disfrutar, que yo te lo comenté antes de salir al aire, a la banda de gaitas El Yacín de Asturias. ¿Qué te parece la idea? Bueno, la idea mejor imposible. Con eso me haces un regalo de este sábado tempranito para escuchar Recordando Asturias y recordando aquellos tiempos pasados. Claro que sí, que nunca se olvidan. Claro que sí. Bueno, Ismael, te mando un gran abrazo, un cariño enorme para mí, para María del Carmen, y a tus hijos. Tus hijos, ¿cómo se llaman tus hijos, Ismael? Daniel y Diego. Daniel y Diego. Mira vos, bueno, muy bien, 2 varones, adelante. Abrazo grande, Ismael, te mando un abrazo, quedamos en línea privada, ahí no me cortes, ¿está? Bueno. Gracias. Gracias a vos, Ismael Prieto Canellada, ex presidente del Centro Asturiano de Buenos Aires, protagonista del día en el sol de nuestra España, viviendo, contándonos sus experiencias acá en la República Argentina. La música, la banda de gaitas, El Yacín de Asturias para todos ustedes.